Queridos marrajos, la Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno inicia en el día de hoy una serie de programas de duración aproximada entre 15 y 20 minutos, durante los cuales serán entrevistadas destacadas personalidades, ilustres cofrades, hermanos y hermanas marrajos, que nos irán relatando sus vivencias, sus anécdotas, sus sentimientos, en una palabra, su trayectoria cofrade y procesionista, con la idea de conformar un auténtico archivo vivo en el seno de nuestra cofradía, contado por los propios procesionistas y sus propios protagonistas. Y qué mejor que llevar a cabo esta serie de entrevistas en un marco excepcional, donde nos encontramos en estos momentos la capilla con precioso retablo barroco que preside la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de nuestra entrañable cofradía marraja en la iglesia castrense de Santo Domingo. Hoy nos acompaña una persona emblemática en el seno marrajo, una persona que ha sido presidente de agrupación, que ha sido hermano mayor de nuestra cofradía y actualmente ostenta el título de hermano mayor honorario. Me estoy refiriendo a don Pedro Fernández Flores. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Ginés. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo recuerdas tus inicios en las procesiones y en la cofradía? Bueno, yo recuerdo, salí por primera vez en las procesiones como monaguillo de Borla de la agrupación del Sepulcro en el año 1943. Ahí empiezo a procesionar. Luego hay un intervalo entre ser el niño y ya salir de capirote, que entonces salía de nazareno con una túnica que había sido de un tío mío. Y como presidente de una agrupación entrañable y emblemática de los marrajos, Santo Sepulcro y Expolio de Jesús, ¿qué recuerdos tienes de tu paso al frente de esa querida agrupación? Yo es que he estado en el Sepulcro, he estado casi desde que nací, ¿no? Por razones familiares, por razones... Yo, cuando ya me llega una edad en donde puedo empezar a actuar, cuando ya empiezo a tener 17, 18 años, pues ya me incorporo a la vida activa de la agrupación del Sepulcro. He tenido, en la agrupación del Sepulcro, he sido vicepresidente con Cleto Sanz, con don José García Acosta y con don Teodoro Álvarez. O sea que como vicepresidente en la época de don Cleto Sanz, pues bueno, yo era su ayuda, pero Cleto llevaba la agrupación. Y en la época tanto de don José García Acosta como don Teodoro Álvarez, pues realmente, aunque era vicepresidente, yo realmente lo que hacía era el que llevaba la agrupación, entonces era yo. Y ya en el año 74, pues entonces ya me nombran presidente de la agrupación del Sepulcro. Muy bien. Pedro, yo en cierta ocasión te oí comentar que era una loable labor el echar las procesiones a la calle, pero que esa labor, sin embargo, había que complementarla. ¿Pudiste llevar a efecto ese interés personal en complementar los desfiles pasionarios marrajos? Sí, yo siempre he dicho, y esto lo repito, que echar las procesiones a la calle, que eso no tiene importancia y que eso lo hacemos durmiendo. O sea, que nosotros sacamos las procesiones, pero que la cofradía es un ente religioso. Lamentablemente hubo unos años en donde pues el aspecto religioso de la cofradía pues se fue olvidando, hasta el punto de que tradicionalmente se hacía un miserere y una novena. Eso desapareció totalmente hasta el punto de hacer exclusivamente lo que era el miserere, y se había terminado. Entonces, cuando yo me hice cargo, fue todavía siendo primer comisario con José Luis Meseguer. Nos planteamos que eso no podía ser, que ahí había que darle un aspecto de religiosidad que no tenía. Y entonces acordamos que el miserere tenía que ir precedido de un triduo, por lo menos de un triduo. El capellán de la cofradía en aquel momento era don José Pina, y lo hablamos con él, y dijimos, esto hay que hacer algo, ¿qué tal? Y
yo tengo la enorme satisfacción cuando hoy vengo al trío de la cofradía y veo esa iglesia Santo Domingo llena, de que nosotros empezamos, y te puedo asegurar que los primeros triduos del Miserere, pues estaríamos 20 personas, 25 personas, pero nada más. Claro, luego llegaba el día del Miserere y la iglesia se venía abajo. Y entonces, pues, poco a poco fuimos, se iniciaron. Yo creo que en eso sí fui pionero yo, en la misa de la agrupación, la primera misa de agrupación que se hace en Cartagena, o en la Cofradía Marraja, se hizo en el año 1975, que la hicimos en la capilla del Asilo de San Miguel, con ocasión del 50 aniversario de la Fundación del Sepulcro. Y como anécdota te diré que a don José Pina se le olvidó el que teníamos la misa, y menos mal que yo tenía un sacerdote amigo mío, don Francisco Martínez Lloret, y entonces por teléfono lo llamé, vino y teníamos allí al hermano mayor. Aquello era, si no se hacía la misa era un desastre, y gracias a Dios lo conseguimos, y desde entonces seguimos, la agrupación de Sepulcro sigue haciendo las misas, y a partir de unos años después empezaron todas las agrupaciones a tener su propio día de una Eucaristía. Relevaste, Pedro, a don José Luis Meseguer Jorquera al frente de la cofradía. ¿Qué recuerdos guardas de esa época y qué sentiste fundamentalmente cuando los cofrades marrajos te designaron hermano mayor de nuestra cofradía? Bueno, para mí fue una sorpresa con interrogante el que José Luis Meseguer me designara primer comisario. Pero, bueno, yo trabajé con él en la medida en la que pude. Él había sido primer comisario durante toda la etapa de de Pepe Lara, y él, la verdad es que como ayuda a Pepe Lara, pues fue menor. Sin embargo, pues yo me involucré más como primer comisario y estuve muy involucrado. El problema que nos surgió cuando fallece José Luis Meseguer. En la Cofradía Marraja, los hermanos mayores habían sido designados. Y claro, yo me encontraba como primer comisario ¿qué hacemos? ¿Quién va a sustituirlo? Porque claro, para mí era muy fácil decir, bueno, si estáis de acuerdo yo me quedo. Pero eso no era lo honesto, ¿no? Y entonces, en la cofradía, en el local, en la Cofradía Marraja, en el Callejón de Bretau, nos juntamos una serie de comisarios de cierto peso en la cofradía y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues decidimos que se hiciera una votación que fuera doble, una votación de comisarios generales que designaran una terna, y a continuación una votación de esa terna por el resto de la Junta de Mesa. Y de ese modo pues me vi que era hermano mayor de la Cofradía Marraja, que como pueden imaginar es la ilusión más grande que un marrajo pueda tener. Yo he vivido mucho la cofradía y claro, para mí, pues, aunque había estado al frente de agrupación, había sido primer comisario, en fin, encontrarme con ser hermano mayor era un sueño que creo que todos los marrajos hemos tenido y que muy poco hemos podido alcanzar. Un hecho relevante en el seno marrajo fue la coronación canónica de la Santísima Virgen de la Soledad, la madre de los marrajos. Tú eras el hermano mayor por aquel entonces. ¿Cómo viviste esas fechas previas, Pedro? ¿Y qué actuaciones tuvisteis que llevar a cabo hasta ver realidad ese día tan maravilloso en el puerto de Cartagena? Madre mía. La verdad es que yo lo viví desde el primer momento, porque el que era presidente de la agrupación de la Soledad, Ángel Joaquín García Bravo, me planteó que por qué no se intentaba hacer una coronación canónica de la Virgen de la Soledad. Yo, lógicamente, me dije que encantado de la vida, que para adelante, que qué había que hacer, y entonces
nos enteramos del procedimiento a seguir, que había que hacer una serie en primer lugar, una historia de la cofradía, una historia de la agrupación, bueno, en fin, todo, porque eso lo tenía que aprobar, lo tenía en aquel momento que aprobar la diócesis de Cartagena, que lo transmitía a Roma, y era Roma quien aprobaba la coronación canónica. Hay que tener en cuenta que en la diócesis de Murcia tan solo había coronadas canónicamente 4 vírgenes, o sea, una, la Caridad Nuestra, la Virgen de las Maravillas, bueno, 4 vírgenes ya, y de pronto nos encontramos con que la diócesis nos dice, no, el procedimiento ha cambiado y esto lo aprueba la diócesis, y por supuesto están ustedes autorizados a hacer la coronación canónica. A partir de ahí se puso en marcha toda la agrupación, se pusieron los portapasos y la cofradía. La verdad es que la cofradía se involucró desde un primer momento, o sea que no dejamos, no solamente se involucró, sino que llegó el momento final, cuando ya esto estaba, que había que hacer la coronación. Entonces fuimos la cofradía, la directiva de la cofradía, los que casi nos metimos en ese berenjenal, con muchos problemas porque los portapasos tenían una enorme ilusión, lógicamente, lógico. Pero nosotros teníamos que tener un poco, éramos los que teníamos la responsabilidad. Y bueno, en fin, ahí hubo su tira y afloja. Ellos pretendían una cosa grandilocuente, bueno, lo que se hizo, la verdad, lo cierto es que es lo que se hizo. Y nosotros pretendíamos un sitio más pequeño, no fuera a ser que no hubiera público, y entonces fíjate que... Pero bueno, ellos fueron forzando y llegamos a hacer la coronación en Cavite. La verdad es que yo, se lo dije después, tenéis razón vosotros, el hacerlo en Cavite era el subsidio, porque hay que ver la cantidad de público que pudo haber. Para mí, ¿qué supuso? Para mí, pues hombre, una satisfacción enorme. Fue además, creo que fue mi último acto oficial como hermano mayor de la cofradía. Yo había decidido que a los 8 años me iba y fue mi último acto y la verdad es que lo viví intensísimamente y es de las cosas que tengo un recuerdo especial. Pedro, estamos en un sitio emblemático y tú fuiste uno de los principales impulsores de su restauración. Háblanos de la restauración de esta preciosa capilla donde nos encontramos. Yo he hecho 2 cosas. Escribí de las cosas que yo me acordaba de la cofradía, de las personas de la cofradía, de los hechos de la cofradía, y eso se lo tiene en el archivo. Y posteriormente, cuando ya hace poco tiempo, ya había dejado de ser hermano mayor, entonces escribí, y también está en el archivo, pues no sé, cosas personales mías en relación con la cofradía Marraja. Yo recuerdo, y además lo he escrito, yo recuerdo la primera vez que yo entré en esta capilla fue en el año 1942. Entonces había la costumbre de a los hermanos fallecidos se les hacía una misa, que no sé por qué se llamaba Misa de Emperatriz, y se hacía en esta capilla. Con motivo del fallecimiento de mi abuelo, pues se hizo esa misa. Y fue la primera vez que yo entré a esta capilla y me quedé pasmado de ver qué cosa tan bonita, qué tal. Pero claro, era una obra que nosotros no podíamos en aquellos momentos acometer. Realmente a quien se debe el que la capilla sea hoy lo que es Antonio Cárdenas. Antonio Cárdenas, habíamos hablado 1000 veces de la cofradía, de qué hay que hacer, y Antonio Cárdenas aprovecha la oportunidad de que su yerno, Miguel Ángel Espejo, es director general de Bellas Artes, y entonces lo coge, se lo trae a la capilla, hace que vea la capilla, y entonces él mismo
se da cuenta de que esto es un crimen dejarlo como estaba. A raíz de ahí se inicia la restauración a cargo de la Dirección General de Cultura. Nos mandan incluso personal especializado, la limpieza de lo que es el retablo la hicieron López Soldevilla y Mateo, no me acuerdo el apellido. Y a partir de ahí empezamos. Luego, poco a poco, claro, cada vez el problema de estas cosas es que cada vez va surgiendo otra y otra y otra. Aquí nos surgió todo lo surgible, porque se nos caía el retablo, hubo que apuntalarlo. Cuando ya pensábamos que todo estaba hecho, se nos caía el cupulín, hubo que arreglarlo. Bueno, pero mira, lo conseguimos. Luego hubo personas que nos ayudaron muchísimo. En fin, los tiempos han cambiado. En un momento determinado pensamos que su nombre no apareciera, pero vamos, yo creo que con el tiempo que ha pasado, Esperanza Gómez Pina y su marido, Joaquín Ruiz Caballo, fueron los que realmente el impulso final lo dieron a ellos. Muchísimas gracias, Pedro, porque el tiempo no da para más, no tenemos más remedio que cortar. Nos da mucha pena porque es tan amena la entrevista contigo y tienes tantísimas cosas que comentar y dar a conocer a nuestros hermanos marrajos que estaríamos 2 días o 3 días hablando sobre temas marrajos, y porque realmente han sido una dilatada y muy brillante trayectoria cofrade y procesionista que has inculcado a tu extensa familia, nietos, hijos y a todos tus familiares con todo el cariño y la dedicación que tú le dedicaste a la cofradía marraja. Muchísimas gracias, Pedro, por tu estancia aquí con nosotros y por tus cariñosas palabras. Y nuestro agradecimiento también a nuestro hermano Fulgencio Sánchez Benzal y a hermanos Montes, que han aportado el material técnico y su profesionalidad para la realización de este programa. Muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra atención y, queridos hermanos marrajos, que nuestro Padre Jesús Nazareno nos bendiga a todos.